Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de lectura explicada de un curso de milagros. Esta vez estamos en el capítulo 11, Yo soy el ego, y estamos continuando el epígrafe 5, la dinámica del ego, un epígrafe bastante largo y bastante abstracto que, bueno, pues ya comentamos en la pasada sesión que hicimos nada más que los primeros 4 puntos que nos iba a llevar varias sesiones. Pues bien, hoy vamos a comenzar con el punto 5 y sin más preámbulo, en la página 225 del libro regular, pues comenzamos la lectura, que dice así: 5. Toda idea tiene un propósito, y su propósito es siempre el resultado natural de lo que es. Toda idea se basa en una creencia, en un sistema de creencias. Hay unas ideas procedentes de unos sistemas de creencias y otras ideas completamente diferentes procedentes de otros sistemas de creencias. Por ejemplo, el sistema de creencias o sistema de pensamiento del ego y el sistema de creencias o sistema de pensamiento del espíritu. Aquí, en la exploración espaciotemporal, aquí dentro del sueño de ilusión, todos son creencias. Por lo tanto, algunas, digamos, que tienden hacia el conocimiento y otras, digamos, que van en sentido contrario al conocimiento. Las creencias que tienden hacia el conocimiento corrigen la percepción, son las del sistema de pensamiento que el espíritu quiere que sustituyamos, que el espíritu quiere que utilicemos para sustituir el sistema de pensamiento, que es el que tiene este diseño de por sí, es el que tiene el mundo, es el sistema de pensamiento del ego. Por lo tanto, una idea se basa en un sistema de creencias. Toda idea tiene un propósito y el resultado de ese propósito, es decir, de la puesta en acción de esa idea, pues viene en conformidad con la creencia en la que se basa la idea. Todo lo que procede del ego, esta es la aplicación práctica de la frase anterior, todo lo que procede del ego es lo que resulta naturalmente de su creencia central. ¿Cuál es la creencia central del ego? Pues bien, diríamos que es la separación, la creencia central, aunque tiene alguna creencia muy importante, pero que siempre es posterior a la separación, es la creencia en el mal. La creencia en el mal deriva de la creencia en la separación. Y todo esto, bueno, pues según explica un curso de milagros, emergió de un proceso ocurrido en la mente del hijo, que no vamos a entrar ahora porque hemos ya hablado de él muchas veces. Por lo tanto, todo lo que procede del ego es lo que resulta naturalmente de su creencia en la separación. Por lo tanto, todo lo que el ego va a manifestar, es decir, toda manifestación que vamos a tener en nuestra experiencia vital, si identificados con ese rol de personalidad que es el ego, actuamos conforme a sus dictados, es una percepción de separación. Y la manera de cancelar sus resultados es reconociendo simplemente que la fuente de estos no es natural. ¿Cómo se reconoce simplemente que la fuente de los resultados que tenemos en nuestra vida cuando aplicamos el sistema de creencias del ego no es natural? Pues muy sencillo, porque no estamos felices, porque no va con nuestra naturaleza. Este mundo es una completa locura. Es una completa locura en la cual además los locos, que somos los que estamos aquí experimentando, no nos damos cuenta de que estamos locos, es decir, somos locos de remate, lo que se dice una demencia extrema.
Hay por ahí alguna frase que dice, no, es que si el loco se da cuenta de que está loco, entonces no está loco. Bueno, bien, ser consciente del error en tu mente es el principio de la sanación, es el primer paso, es la identificación. Algo ocurre, no significa que haya sanación. Pues bien, podría decirse que todos los que estamos en el camino espiritual somos bastante conscientes de las dinámicas del ego. Otra cuestión es, pues bien, el proceso de sanación que se realice, que ya es un proceso muy particular de cada uno, pero que usualmente no es inmediato, sino que lleva su tiempo porque hay que ir corrigiendo pues una serie de cuestiones por capas, desde las más graves hasta las más leves, ¿no? Entonces, hasta que no quitas la primera capa, pues no se remueve la siguiente. Aquí viene muy bien el ejemplo de las piedras en el zapato. Si tú quitas las piedras pequeñas de tu zapato, pero no quitas las gordas, pues no notas mejoría. Ese es el ejemplo que hace entender que la corrección de tu percepción, es decir, la sustitución del sistema de pensamiento del ego por el sistema de pensamiento del espíritu, debe hacerse gradualmente. Bien, ¿por qué decimos debe? Podría hacerse de golpe, podría hacerse completamente de golpe. ¿Qué ocurre? Que en estos diseños, pues usualmente no ocurre así, con lo cual, pues hay que ir paso por paso, desde lo más molesto, la china en el zapato más gorda, hasta lo menos. Y de esa forma, pues se va consiguiendo. Pues bien, la manera de cancelar los resultados que dimanan de la creencia central del ego, que es la separación, la manera de cancelarlos, es reconociendo que la separación, el sistema de pensamiento de la separación, con todo lo que conlleva, mal, culpa, miedo, escasez, necesidad, sufrimiento, competencia, no te hace feliz. La manera de cancelar sus resultados es reconociendo simplemente que la fuente de estos no es natural, no es connatural contigo. Eres un pez nadando entre las rocas, no un pez nadando en el agua. Las rocas son el sistema de pensamiento del ego para el pez. El agua es el sistema de pensamiento del espíritu para el pez. Pues bien, hay que reconocer simplemente que no va contigo el sistema de pensamiento del ego. ¿Por qué nos empeñamos en sostener unas creencias que nos hacen sentir de una forma cuyo comportamiento da lugar a una experiencia de sufrimiento? Pues bien, de ahí podemos concluir, enlazando con la primera parte del párrafo. Si tú aplicando el sistema de pensamiento del ego sufres, el sistema de pensamiento del ego entonces se basa en ideas cuyo resultado es el sufrimiento, porque proceden esas ideas de un sistema de creencias erróneo, no connatural conmigo. Pues fíjate si nos cuesta darnos cuenta de que con el sistema de pensamiento del ego no vamos a ningún sitio. Claro. Repetimos y seguimos. Todo lo que procede del ego es lo que resulta naturalmente de su creencia central, la separación, y la manera de cancelar sus resultados es reconociendo simplemente que la fuente de estos no es natural. Oye, que es que eso no va conmigo. ¿Por qué sigo insistiendo en atacar, en preocuparme, en tener celos y en tener envidia, en tener adicción al conflicto, en no estimarme, en ver enemigos en todos los demás? ¿Por qué insisto en juzgar? Todo eso me perjudica, ya lo sé. Pues, ¿por qué? Porque la fuente de estos resultados está en desacuerdo con tu verdadera naturaleza. Dice Jesús, tu naturaleza amorosa.
la naturaleza divina. Sigue diciendo, he dicho anteriormente que ejercer la voluntad en oposición a Dios es querer que los deseos ilusorios se hagan realidad. Pero eso no es realmente ejercer la voluntad, pues siguiendo con el significado de las frases anteriores, ejercer la voluntad en oposición a Dios es ejercer la voluntad en contra de tu naturaleza, que cuando descubres cuál es, empiezas a descubrir cuál es la naturaleza divina y empiezas a tener idea de la naturaleza de Dios. Entonces, si tú te empeñas en ejercer una voluntad en oposición a todo eso, ¿qué es lo que hace el mundo constantemente? No, las cosas son de esta manera, pero si de esta manera siempre acabamos en conflicto y siempre acabamos en ataques y en guerras y en fin, pues todo lo que vemos en el mundo. Ya, pero es lo que hay que hacer. Pero si va contra nuestra naturaleza, si no nos hace felices, si no es feliz desde el primero hasta el último, ninguno. Entonces, ¿no estamos yendo en contra de nuestra naturaleza? Sí. He dicho anteriormente que ejercer la voluntad en oposición a Dios, esto es. Pero si ya sabemos que no nos sienta bien, es querer que los deseos ilusorios se hagan realidad. Pero eso no es realmente ejercer la voluntad. Es decir, ejercer la voluntad en tu contra, dice Jesús, no es ejercer la voluntad. Y en contra de tu naturaleza, dado que tú procedes de Dios, y esto es algo que en una lógica sencilla no aguanta contraargumento, pues entonces el ir en contra de tu felicidad, de tu paz, de tu dicha y de tu gozo es ir en contra de la voluntad de Dios. Y eso no es ejercer la voluntad, porque eso es una ilusión. El resultado siempre es el mismo, la infelicidad, con lo cual no es real, no va contigo. Es una ilusión. No, yo creo que esto es real. Yo creo que la forma en la que el mundo actúa y está ahora mismo organizado es la única posibilidad que tiene, pero no te das cuenta de que no funciona, no es real, no es una posibilidad real, no es una alternativa plausible, no funciona. Por eso, sostener la voluntad de mantener, valga la redundancia, lo que no funciona es tener una voluntad contraria a tu naturaleza. Y por eso no es ejercer la voluntad. Partimos de una base. Todo lo que realices en perjuicio tuyo no puede ser tu voluntad. Será en todo caso la voluntad de la locura que se ha apoderado de ti. Su voluntad, dice Jesús, la de Dios, es una porque la extensión de su voluntad no puede ser diferente de sí misma. ¿Y por qué, diría alguien, nosotros tenemos la misma voluntad que Dios? Bueno, pues porque somos Dios. Qué respuesta más sencilla, sin tener que empezar a explicar nada más. Porque Dios es todo lo que es. Porque de la nada no puede resultar algo. Y por lo tanto, la primera causa es incausada, y siempre lo fue, y todo lo posterior es una resultante suya. Entonces no puede haber otra cosa que Dios. No puede haber otra cosa que Dios.
ocurra lo que ocurra, no puede haber otra cosa que Dios. Con lo cual, la extensión de su voluntad no puede ser diferente de su voluntad. Por lo tanto, aquí su voluntad sigue siendo la misma, sea cual sea el escenario de manifestación. Y se puede distinguir. Tú ejerces una voluntad, ¿eso te hace feliz? ¿Te hace sentir en paz, dicha y gozo profundos, estables y duraderos? Porque lo de feliz es un término, en fin, que hoy en día se aplica a muchas cosas. Es más técnico decir paz, dicha y gozo profundos, estables y duraderos. ¿Tú estás de esa manera ejerciendo tu voluntad? No, pues no ejerces tu voluntad. Porque el presupuesto de que tú ejerzas tu voluntad es que es en tu beneficio. Si es en tu perjuicio, no es tu voluntad. Y por lo tanto, si tú eres Dios, no es su voluntad. Es decir, sabiendo que lo que pienses te va a llevar a algo diferente de la felicidad, tal como lo hemos definido, es saber que eso no es la voluntad de Dios. El verdadero conflicto que experimentas, por lo tanto, es entre los deseos vanos del ego y la voluntad de Dios. Un deseo vano del ego procedente de la ignorancia, de la inconsciencia y de la locura. Un deseo vano del ego que finalmente te lleva a sufrir. Y aquí no hablamos de religiones. No, la religión mía es la buena y esto es la verdad. No, no, la verdad de cada uno. Paz, dicha y gozo profundos, estables y duraderos. Fuera de la extensión del amor, ¿dónde está? En ninguna parte. Por lo tanto, no es ejercer tu voluntad porque va en tu perjuicio. Por lo tanto, no es tu voluntad, son los deseos vanos del ego. Entonces, el conflicto real, ¿en dónde está? ¿En qué decido realizar? Lo que me beneficia, eso es mi voluntad, eso es la voluntad de Dios, porque yo soy Dios, porque Dios es todo. O lo que me perjudica, eso no es mi voluntad, ni es la voluntad de Dios. Son deseos vanos, vanos en el sentido de que no tienen utilidad. Deseos vanos del ego, no van a ningún lado, no me producen un beneficio, no son útiles. Entonces, nuestro conflicto siempre va a estar en si nos damos cuenta finalmente de cuál es nuestra voluntad, lo que nos lleva a nuestro beneficio, o no, lo que nos lleva a nuestro perjuicio. Y pregunta Jesús, ¿cómo iba a ser esto un conflicto real? Hermano mío, pero te das cuenta, pero ¿cómo va a ser un conflicto el que tengas que decidir entre lo que te beneficia y lo que te perjudica? ¿No será más bien que tienes una nube en tu mente y no eres capaz de distinguir lo que te beneficia y lo que te perjudica, pese a que constantemente eliges cosas que te perjudican y otras que te benefician? Y ahí tienes la clara prueba del contraste. ¿No será que tienes un nublado en tu mente? Ahí no hay conflicto, está claro. Siempre vas a elegir lo que te beneficia, lo que te hace feliz, lo que es útil para ti. Y vas a rechazar, negar. Aquí esta negación es constructiva, es negar la ilusión. Vas a negar lo que no te sirve. La expresión de ti mismo que no te sirve, que no es connatural contigo, la niegas y eliges la expresión de ti mismo que te sirve, la que te es útil, la que te produce valor, rédito, beneficio, vamos a decirlo en términos económicos.
es que tengo más paz, más dicha y más gozo con esta elección que con la otra. Y dice Jesús, ¿y entonces dónde está el conflicto a la hora de elegir? Bien, tenemos que examinar entonces la fuente de ese aparente conflicto. Y entonces, ¿por qué se me representa a mí por un conflicto? Entonces, ¿por qué confundo placer con dolor? Porque si estoy eligiendo cosas que creo que son placenteras para mí y resulta que no, que me acaban produciendo sufrimiento, es que estoy confundiendo placer con dolor. Y aquí es por lo que Jesús nos quiere explicar cuál es la dinámica del ego. La dinámica lo pone entre comillas. ¿Por qué? Porque no es real, pero sin embargo nos tiene atrapados. Es decir, tenemos que examinar por qué la ilusión nos tiene atrapados y nos hace tomar decisiones en contra de nuestra naturaleza y, por lo tanto, en contra de nuestro propio bienestar. 6. Tuya es la independencia de la creación, no la de la autonomía. Recordemos que la creencia central del sistema de pensamiento del ego es la creencia en la separación. Y de ahí devino la primera involución de la mentalidad, cuando la idea de separación pareció verosímil, devino la primera involución de la mentalidad y como consecuencia de la idea de la separación de nuestra fuente, de nuestra unidad, de la asunción, como consecuencia de asumir, oye, que nos hemos separado. Como consecuencia de asumir eso, vinieron el resto de las creencias. La segunda creencia fundamentadora de la dualidad, la creencia en el mal. Pero la creencia central del ego es la separación. Por eso ahora Jesús, en este punto sexto, empieza a explicarte la cuestión de la idea de la separación y de que no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Por lo siguiente. Tuya es la independencia de la creación, no la de la autonomía. Es decir, tu independencia, lo contrario de lo que nos ocurre ahora, que somos dependientes de todo aquello que finalmente nos hace sufrir. La independencia con respecto a todo aquello que nos hace sufrir deviene de tu completa dependencia de Dios, entendido como esa primera causa y la extensión de esa primera causa, que es la filiación, como una unidad. El que tú seas parte de esa unidad, el que seas eso, esa misma cosa, es la independencia respecto de todo lo que te hace sufrir. Fijaos, la dependencia de Dios es tu independencia de lo que te hace sufrir. Pero, sin embargo, hay una tergiversación. Y entonces, a raíz de la involución mental que produce la idea de la separación, que produce una fuerte involución mental en el hijo, ahí viene la locura. Si no, ¿qué estaríamos aquí eligiendo nuestro perjuicio y no nuestro beneficio? La idea de separación, asumirla, produjo una fuerte involución en la mentalidad del hijo. Pues bien, debido a esa locura, nosotros confundimos esta independencia con la autonomía. Realmente la independencia con respecto a lo que nos hace sufrir es nuestra completa dependencia de Dios. Pues bien, nosotros lo tergiversamos y dijimos, la independencia con respecto a lo que me hace sufrir es mi autonomía. Pero resulta que desde entonces no hemos dejado de sufrir. Con lo cual, ahí se ve que es una tergiversación. Ahí se ve que es un error. A ver, ¿cuál es tu comportamiento habitual en la vida? O por lo menos, ¿cuál era tu comportamiento habitual en la vida antes de estudiar conscientemente la información espiritual? Pues en fin, competencia, sospecha, desconfianza,
extrañeza, solamente familia y amigos. Los demás, lejos, son extraños. Bien, pues eso, ¿a qué obedece? A la idea de la separación. Bien, con lo cual nosotros estamos manifestando aquí la idea de la separación, con lo cual, de alguna forma, estamos manifestando la idea tergiversada de independencia como autonomía. Yo no necesito a nadie y no dependo de nadie. Y la verdadera idea de independencia con respecto a lo que te hace sufrir es la de dependencia de tu naturaleza, Dios y la filiación. Filiación que aquí se representa por todo lo que hay en el escenario. Primero, tus hermanos humanos, todos. Luego, el resto de conciencias vivas, todas. Y luego, el resto de lo que hay, todo. Entonces ahí está el error. Por eso lo empieza a explicar Jesús. Tu función creativa radica en tu completa dependencia de Dios. De hecho, si la filiación es una extensión de Dios, ¿cómo se va la filiación a seguir extendiendo si tiene una creencia en estar separada de Dios? Pues no va a extenderse, va a generar un engendro. A ese engendro le llama el curso fabricar, no crear. La filiación extiende la naturaleza de Dios, Dios primera causa. Dios filiación extiende la naturaleza de Dios primera causa. Pues bien, si una parte de Dios filiación se considera independiente de Dios primera causa, no va a extender su naturaleza, va a extender falsedad, error. Por eso tu función creativa, el que puedas crear y por lo tanto cumplir tu función, que como filiación es extender, como Dios filiación es extender la naturaleza de Dios primera causa, de Dios yo soy, es decir, el amor, esa es tu función, solo la puedes realizar siendo consciente de tu completa dependencia de Dios primera causa, de Dios, de la unidad, quien comparte su función contigo. Diría el libro de Urantia, tienes la prerrogativa de cocreación concedida por Dios primera causa. Al estar dispuesto a compartirla, Dios, Él, se volvió tan dependiente de ti como tú lo eres de Él. Una sociedad en la que hay una delegación. Y entonces, bueno, pues tú eres el delegado. Dios te ha delegado a ti la función creativa, la extensión de la filiación, de lo que Él y tú sois, te lo ha delegado a ti. Tú vete creando, pero con delegación mía, no por tu cuenta, porque en cuanto te salgas de la delegación, no vas a crear lo que yo creo, vas a crear otra cosa. Por eso, Él se vuelve tan dependiente de ti como tú lo eres de Él, porque el que la filiación se extienda va a depender también de que tú la extiendas, porque eres un delegado de la extensión. Pero si tú de repente te crees autónomo, entonces, ¿qué vas a extender? Si ya quieres estar separado de Dios, la involución es inmediata. Y entonces extiendes otra cosa, que no es verdad, que no es Dios primera causa, que no es el amor. Porque el amor infinito implica unidad. En cuanto hay creencia en la separación, ya no puede haber amor perfecto. Porque no hay consciencia de unidad. No le adscribas la arrogancia del ego a aquel con mayúsculas, Dios, cuya voluntad no es ser independiente de ti. Claro,
una vez que tú involucionas, nace en ti el rol de personalidad resultante de esa involución. La involución viene de la idea de separación. Entonces tú involucionas, te vuelves loco y nace de ti pues la locura, y la locura está representada por un rol de personalidad tuyo que le vamos a llamar el ego. Pues bien, el ego diría, ja, 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 yo soy independiente de Dios. Te dice Jesús, pues Dios no dice que es independiente de ti. Dios dice que es dependiente de ti. Esa arrogancia tuya de decir yo soy independiente de Dios es porque estás identificado con la involución por haber creído en la ilusión de la separación. Eso generó en ti yo una locura. Y entonces, ya de mente, empezaste a decir, yo soy independiente de Dios, yo soy autónomo completamente de todo. Y te dice Jesús, Dios no dice que es independiente de ti, Dios dice que depende de ti, porque teníais una sociedad. Todo esto en términos así un poco mercantiles para que se entienda. Teníais una sociedad y entonces tú de repente te has olvidado de tu función en la sociedad, tenías delegada la extensión de esa sociedad, te has olvidado y estás haciendo otra cosa. Dios no tiene la arrogancia del ego. Dios reconoce que era dependiente de ti. El ego, sin embargo, afirma que eres independiente de Dios. No le adscribas la arrogancia del ego a aquel cuya voluntad no es ser independiente de ti. Él te ha incluido en su autonomía. Oye, que aquí solo hay una autonomía porque aquí solo hay una cosa, que somos nosotros, te diría Dios. Es que solo hay una cosa, que somos nosotros, con lo cual, en realidad no hay independencia de nada, porque solo existimos nosotros. Es que lo de la idea de una autonomía distinta de lo que es, no tiene sentido. Y la idea de una independencia con respecto a todo lo que es, tampoco tiene sentido. No tiene ningún sentido. Entonces eso es lo que me ocurre a mí. Es decir, que me estoy creyendo independiente de todo lo que es. Sí, porque estás manifestando la separación de todo, de todo. Y es que tú eres todo lo que es. Todo lo que es lo eres tú también. Y tú estás pretendiendo separarte de ello. Con lo cual, ¿hay demencia o no hay demencia? Pues eso es lo que nos intenta resaltar Jesús. Dios te ha incluido en su autonomía. ¿Puedes realmente creer que la autonomía significa algo aparte de él? Si es todo lo que es. ¿Cómo que autónomo de qué? Pero si aquí no hay nada más que una cosa, y esa cosa explora, se desenvuelve, se extiende y se manifiesta, y incluso debido a su propia naturaleza de haber sido creada con amor infinito, tiene perfecta libertad de decidir incluso explorar lo irreal. Claro, explorar lo irreal tiene una derivada, que es que exploras el creerte que lo irreal es real, porque eso también es exploración, el creerte que lo irreal es real. Bueno, pues tú estás en esa derivada ahora mismo, pero como te lo has creído, pues ahora, en fin, hay que disponer un sistema de ayudas para que te des cuenta de dónde estás. ¿Puedes realmente creer que la autonomía significa algo aparte de él si es todo lo que es? Pues no. La creencia en la autonomía del ego te está costando, afirma Jesús con mucha claridad, te está costando el conocimiento de tu dependencia de Dios. Es decir, que a esas ideas de mentes que empezaron a aparecer en tu mente como que tú eras autónomo respecto de Dios, te está costando el que te estás olvidando de que eres dependiente de Dios, y en eso radica tu completa felicidad. Por eso estás teniendo experiencias de infelicidad y de sufrimiento, porque debido a la locura de tu idea de autonomía, te has olvidado que tu felicidad radica precisamente en tu dependencia de Dios. Es decir,
que tu independencia respecto del sufrimiento radica en el reconocimiento de tu dependencia de Dios, que es tu naturaleza, tu causa y tu destino. Todo para ti. Pues bien, ahora ya tenemos una pequeña noción de por qué sufrimos. Sufrimos porque estamos locos. De hecho, llega Jesús y nos lo demuestra. Pero si estás constantemente eligiendo lo que te hace sufrir, ¿quién haría eso sin un loco? Por supuesto, no en sentido peyorativo. Había un propósito, había que explorar todas las posibilidades de desenvolvimiento. Una de ellas era lo irreal y otra, más allá, era creerse que lo irreal es real. Y eso estamos explorando y ahora se nos dice, está ocurriendo esto, está ocurriendo esto. ¿Cómo? Aquí nosotros explorando la locura, pero ¿qué dices? Esto es el mundo, somos seres humanos y la ciencia dice que hemos salido, pues, en fin, de un proceso aleatorio de esa sopa primigenia y no sé qué. Entonces, ¿qué me estás contando de todo esto? Que sí, que tú no eres así, que tú eres otra cosa. Y lo puedes comprobar lo que te digo. ¿Eres feliz? No. Haz esto. Anda, pues es verdad. Es que me siento mejor. Pues ahí te digo, ha ocurrido esto, estás en un proceso de locura debido a esto, a esto, a esto y a esto. Tú no eres así. Ah, pues bien, hay que entender el por qué llegamos a la locura. Y eso, esa explicación es el proceso de separación. Y el por qué sostenemos ahora mismo la locura de elegir el sufrimiento, la explicación es la dinámica del ego. ¿Cómo funciona ese rol de personalidad enloquecido con el que estamos identificados? ¿Cómo funciona para lograr mantenernos en la locura pese a que nos dicen, estás sufriendo porque estás equivocado y puedes elegir de nuevo y sigues eligiendo sufrir? ¿Cuál es la dinámica que hace que sigas eligiendo sufrir cuando va en tu perjuicio y puedes elegir no hacerlo? Es esta. Por eso te acaba diciendo Jesús, la creencia en la autonomía del ego te está costando el conocimiento de tu dependencia de Dios, en la cual dependencia de Dios reside tu libertad. No, yo si soy autónomo de Dios soy más libre, pero si eres un esclavo de la ilusión, ¿cómo que soy un esclavo de la ilusión? ¿Y eso de dónde lo sacas, Jesús? No paras de sufrir, no paras de sufrir, ¿cierto? Pues ahí está la prueba. El ego considera cualquier dependencia, dado que él está en la idea de la separación y por tanto completa autonomía. El ego considera desde su demencia. El demente eres tú porque te has identificado con el ego. El ego es un rol de personalidad resultante de identificarte con los opuestos. Pues bien, el loco eres tú. Es decir, estás confuso porque te has identificado con la irrealidad del ego. Pero para poder entenderlo, está bien darle identidad al ego. Está bien darle identidad al ego siempre que no proyectemos sobre el ego, ¿no? A mí lo que me ocurre es por el ego, que es muy cafre y entonces me hace hacer estas cosas. No, perdona. Tú eres el que decide seguir un sistema de pensamiento o el otro. El ego es una ficción. El ego es figurativo. No es una realidad. La realidad es que tú decides y no paras de hacerlo. Y unas decisiones te producen sufrimiento y otras decisiones te producen felicidad. Bien, aclarado esto, el ego, es decir, tú identificado con la locura de la separación y de la autonomía, considera cualquier dependencia como una amenaza. No. Yo no dependo de nadie.
yo soy completamente autónomo. Y aquí estoy haciendo mi vida tan ricamente que no paras de sufrir. E incluso el ego ha tergiversado tu añoranza de Dios y la ha convertido en un medio para consolidarse a sí mismo. Un anhelo profundo, totalmente enterrado bajo muchas capas de falsos conceptos, todo el sistema de creencias del ego. Hay un anhelo profundo de nuestra naturaleza. Claro que lo hay. La ficción del ego en nuestra mente no puede impedirlo. Pero, aprovechando la involución de nuestra mentalidad y nuestra confusión, tergiversa en nosotros ese anhelo por Dios, por nuestra naturaleza, por el espíritu, y lo convierte en un medio para consolidarse a sí mismo. Y esto lo hace de muchísimas maneras. Por ejemplo, generando un falso concepto de Dios en ti. Por ejemplo, un Dios justiciero y temible, el Dios de las religiones evolutivas. Según tú te vas dando cuenta de qué es lo que realmente está ocurriendo y vas empezando a mirar al ego como una conciencia testigo, él tiene que afinar muchísimo su ingenio para poder seguir teniéndote cautivo sin que te des cuenta. Es decir, hay un sistema de creencias que genera una falsa personalidad que te mantiene cautivo. Bueno, esto lo vemos en los hospitales psiquiátricos todos los días. Una doble personalidad que cuando entra en acción domina completamente a la personalidad estándar de cualquier persona. Bueno, pues eso es lo que nos ocurre constantemente, pero no nos damos cuenta, igual que el que está en el psiquiátrico pues tampoco se da cuenta. Pero viene en fin, quien te puede dar algo de luz sobre esto y te dice, te está ocurriendo esto. Y entonces puedes empezar tú solo a darte cuenta, porque al final el que decide eres tú, nadie lo va a hacer por ti. Entonces, hay que tener en cuenta, una vez que has entrado en esa locura, has generado un personaje ficticio que te dicta y no es sencillo que te desprendas de él. No es sencillo que te desprendas de él porque no le ves, piensas que eres tú mismo y es sencillamente que estás tan identificado con un sistema de creencias erróneo que te ha producido tal confusión que te es difícil razonar nada más. ¿Y qué es lo que haces? Que tus anhelos de tu naturaleza, del espíritu de Dios, tú mismo, en tu rol de ego, los tergiversas en ti para ocultarlos. ¿Cómo? Generando una falsa imagen de Dios al cual temer y que eso tape tu anhelo de búsqueda. Pero no te dejes engañar, dice Jesús, por la interpretación que hace de tu conflicto. ¿Cuál es tu conflicto? Nos lo ha dicho antes. A ver, ¿qué conflicto hay entre elegir lo que te beneficia y lo que te perjudica? No hay ninguno, ¿verdad? Pues tú crees que sí lo hay, debido a que ese rol de personalidad que te tiene manipulado interpreta la elección de forma que no te des cuenta de lo que es beneficioso y lo que es perjudicial para ti. Y entonces eliges lo perjudicial pensando que es beneficioso y lo vuelves a elegir y lo vuelves a elegir. Y
juzgas, atacas, te sientes escaso, carente, necesitado. Montas todo un escenario para manifestarlo y elegirlo constantemente. Y mientras las ayudas del conjunto Dios-filiación que no están explorando esto, te intentan sacar de la locura, dándote información. Mira, te está ocurriendo esto. Mira, te está ocurriendo esto. Es un entramado complejo el que te has montado en la cabeza, pero te lo vamos a desentrañar para que lo entiendas. Mira, te está ocurriendo esto. 7. El ego siempre ataca en defensa de la separación, porque es su idea central. Toda idea tiene un propósito y su propósito es siempre el resultado natural de lo que es. El ego tiene un sistema de pensamiento de separación y va a defenderlo y va a procurar que el resultado en tu experiencia sea la separación. Porque todo lo que hace procede de esa creencia central, que es la de la separación. Luego decía Jesús, y la manera de cancelar sus resultados es reconociendo simplemente que no va contigo la separación, que no eres feliz. Bien, el ego, ese rol de personalidad de mente con el que te has identificado, siempre ataca en defensa de la separación y te va a convencer de que la separación es para ti lo mejor. Y de hecho lo puedes reconocer en tu experiencia vital. En cuanto no eres consciente de la información espiritual, empiezan los recelos con los demás, las suspicacias, la desconfianza, la sospecha, el celo. ¿Me querrá engañar? ¿Se piensa que soy tonto? ¿Se piensa superior a mí? En cuanto pierdes conciencia de la información espiritual, sale. Siempre ataca en defensa de la separación el ego. Al creer que tiene el poder de hacer eso, no hace otra cosa. Bien, pues ese rol de personalidad manipulador de tu decisión, que eres tú mismo en tu locura, ve que tiene resultados. Al creer que tiene el poder de hacer eso, y lo consigue, no hace otra cosa. No consigue que sea real nada, consigue sencillamente mantener en la locura a quien eres realmente. No hace otra cosa, ya que su objetivo de autonomía no es otra cosa. Separar, 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 la separación constantemente. Se llegó a manifestar este mundo, que este mundo es la manifestación de la separación. Lo mires por donde lo mires. El ego está totalmente confundido con respecto a la realidad, pero no pierde de vista su objetivo. El ego es una demencia figurativa resultante de la demencia de tu mentalidad. No tiene ni idea de lo que es la realidad, porque su razón de ser es la separación. Él nace de la idea de la separación, que es una idea falsa de toda falsedad. Entonces él nace de una falsedad. No sabe nada, no se da cuenta de nada. Está completamente confundido con respecto a la realidad, pero él no pierde de vista su objetivo. Entonces él va a tiro fijo, que se dice. Está mucho más alerta que tú, porque está completamente seguro de su propósito. Claro, es una subentidad que te domina, que nace de una falsa idea, pero nace de esa idea, aunque sea falsa, que es la de separación. Entonces es su naturaleza. El ego siempre va a procurar que tú acabes manifestando la separación en tu experiencia vital, porque él proviene de esa idea. Es como, en fin, la fábula, si es que se le puede llamar así, de la rana y el escorpión, que la sabemos seguramente, pero la vamos a recordar aquí. Una rana está dispuesta a cruzar el río
Y entonces le dice el escorpión, ranita, ¿me puedes llevar en tu lomo y así me ayudas a cruzar el río? Porque yo solo me ahogaría. Y entonces le dice la rana, pues mira, en fin, yo creo que me puedes picar y entonces nos vamos a ahogar los dos. Y entonces el escorpión le dice, pero ¿cómo te voy a picar? Porque entonces me moriría yo. Entonces la rana se queda convencida y le permite montar en el lomo al escorpión. Y entonces la rana empieza a ir por el agua y al poco de salir al río, el escorpión hace ¡zas! Y le pica a la rana. Y le dice la rana, pero bueno, ¿cómo haces esto? Si tú también te vas a morir. Y dice el escorpión, ya, pero es que no lo puedo evitar, porque es mi naturaleza. Bien, la naturaleza del ego es separar, porque él nace de la idea de separación y no conoce otra cosa. Él se debe a ella con total lealtad y no va nunca, nunca a ir en pro de la unidad. Siempre va a ir en pro de la separación. Pero como utiliza la mente del Hijo de Dios, del decisor, es tremendamente ingenioso, dado que tiene en sus manos para manipular al decisor la herramienta más poderosa de toda la creación, una parte de la mente divina. El ego siempre ataca en defensa de la separación. Al creer que tiene el poder de hacer eso, no hace otra cosa, ya que su objetivo de autonomía no es otra cosa. El ego está totalmente confundido con respecto a la realidad. No tiene ni idea de qué es, pero no pierde de vista su objetivo. Va a piñón fijo. Está mucho más alerta que tú porque está completamente seguro de su propósito. Mi naturaleza es separar. En ese sentido, él no tiene duda. Tú estás confundido porque no reconoces el tuyo. Mi naturaleza es extender la unidad primigenia y única. Y la involución que sufrí como consecuencia de haber asumido la idea falsa de la separación es lo que está ahora mismo determinando el que yo esté confuso. Sin embargo, la personalidad resultante de la idea de separación no tiene confusión. Él sabe lo que quiere y va a por ello. Y se aprovecha de que yo estoy confuso y no sé lo que quiero, de que estoy dormido. De eso se aprovecha. 8. Debes reconocer que lo que menos quiere el ego es que te des cuenta de que le tienes miedo. Esta es una de las claves que explican el por qué ese rol de personalidad, esa personalidad doble que tenemos, nos tiene completamente manipulados, nos tiene pillados. Esta es la clave que dice Jesús. Lo que menos quiere el ego es que te des cuenta de que le tienes miedo. Porque si en algún momento vieses con claridad lo que es el ego, es decir, nada, pero que sin embargo consigue una vida de sufrimiento, dirías, no me quiero ni acercar. Le tendrías pavor, le tendrías terror, porque sabes que él siempre aboga en tu perjuicio y aprovechándose de tu confusión, consigue llevarte al sufrimiento. Si supieses realmente lo que está ocurriendo en tu mente, tendrías terror. El ego no lo quiere permitir, porque si te aterrorizas, entonces muy rápidamente ibas a poner freno a esa manipulación. Entonces el ego te tiene que llevar a tu sufrimiento, pero disfrazándolo de que te salva, de que no hay otra solución, de que te procura los placeres, que es lo que quieres.
y de esa forma ingeniosa te mantiene cautivo. Si el ego permitiese que tú te dieses cuenta de lo que realmente ocurre, le rechazarías. Y entonces se le acabaría esa manipulación a esa segunda personalidad sufriente que ahora mismo está dominando tu experiencia de ser humano. Pues si el ego pudiese producir miedo, menoscabaría tu independencia y debilitaría tu poder. Sin embargo, su único argumento para que le seas leal es que él puede darte poder. Es decir, el ego te quita el poder haciéndote creer que te da el poder. A ver, una persona que se dedica toda su vida nada más que a acumular prestigio, dinero y poder. Está en ese nivel de conciencia que según Ramtas el 3, nivel de conciencia, dominio y poder. La temática de la vida de esa persona es acumular dominio y poder. Pues bien, está convencido de que el poder es el de acumular dinero, prestigio y capacidad de control sobre los demás. Pero todo eso desde el punto de vista del espíritu es debilidad, porque no es nada. Desde el punto de vista del espíritu, esa conciencia está aprisionada y no reconoce su auténtico poder. El único poder real no lo está reconociendo, engañado con otra cosa que cree que es el poder, prestigio, dinero y capacidad de control de los demás, y se olvida de su poder real. Sin embargo, su único argumento para que le seas leal es que él puede darte poder. Tú solo, déjate de Dios y por supuesto, tú solo, los demás son todos enemigos. Y tú a ir subiendo codazo a codazo hasta poder acumular de forma que puedas controlar a los demás, lo tengas todo. Todo esto explicado muy burdamente, para que se entienda con ejemplos extremos. Si no fuera por esta creencia de que el ego te puede dar poder, no le escucharías en absoluto, porque incluso muchos sufrimientos que, hombre, en fin, claro que te das cuenta de tus sufrimientos, lo que pasa que no sabes de dónde vienen. Claro que te das cuenta de tus sufrimientos. Tarde o temprano te das cuenta de tus sufrimientos, pero no te das cuenta de dónde han venido y por qué se producen. Y esa es la ingeniosa habilidad del ego, llevarte a manifestar hasta sus últimas consecuencias la idea de la separación de los demás, de forma que no te des cuenta de los perjuicios que te causa, sino que muy al contrario creas que es la única forma de conseguir poder que tienes aquí. Entonces lo hace muy bien el ego. Si no fuera por la creencia de que él te puede proporcionar el único poder que crees que aquí se puede tener, que es el del prestigio, el dinero y el de la capacidad de control sobre los demás, no le harías caso. Claro, en cuanto te dicen qué está realmente ocurriendo, quién realmente eres y cuál es el poder real, pues ya ahí la cosa, amigo mío, empieza a cambiar. Empieza. Porque el ego es muy habilidoso y no va a renunciar, va en ello su existencia. Es decir, la parte de ti, esa doble personalidad que ha surgido en ti, identificada con el sufrimiento, no quiere extinguirse. Está oculta, manejando todos los hilos posibles para no extinguirse.
Y va a hacerlo de muchas maneras. Todas son la dinámica del ego. Es una dinámica irreal, pero en tu mente le has dado valor, con lo cual es real para ti. ¿Cómo iba a poder entonces seguir existiendo el ego si te dieses cuenta de que al aceptarlo te estás empequeñeciendo y privándote a ti mismo del poder real? Te tiene que mantener engañado. Y en el mundo actualmente lo consigue, porque el mundo actualmente tiene un claro sesgo científico materialista. No, pero si aquí todo el mundo tiene alguna religión y, en fin, cree en el más allá y no sé qué, ja, ja, ja. Este mundo está polarizándose. Por un lado, hay una irrupción potentísima de la espiritualidad, pero por otro, hay una gran parte del mundo que se escora cada vez más hacia el cientifismo materialista. Y ese es el ego en acción. Ese es el ego en acción. Esa es la forma en la que el ego va a seguir existiendo, convenciéndote de que todo eso es el poder, ocultándote de que en realidad te estás empequeñeciendo y privándote a ti mismo del poder real, ocultándotelo para que no te des cuenta. Bien, pues llevamos una hora y hemos hecho otros 4 puntos, igual que en la primera sesión. A este paso, pues vamos a hacer 4 partes de la dinámica del ego, pero sigo insistiendo y creyendo que prisa no tenemos ninguna y que ahondar en estos conceptos es fundamental para tener clara la idea de qué está ocurriendo en tu mente. Así que sin más, nos despedimos hasta la siguiente, que empezaremos en el punto 9 y hasta ese momento lo dejamos. Prospector.